Nace un 6 de noviembre de 1910, cuando el Perú todavía respira con pulmones de república joven y vieja a la vez. Joven por sus instituciones, vieja por sus jerarquías, Jorge del Prado Chávez llega al mundo en un país donde la modernidad entra por el puerto y por el ferrocarril. Pero se detiene, se atasca, se rompe en cuanto toca la sierra y la hacienda. En las ciudades, el tranvía y el telégrafo. En el campo, la deuda, el gamonal, la libreta de enganche, y en medio de ese mapa desigual, una palabra empieza a circular con un filo nuevo, casi metálico. Organización. La infancia de Del Prado transcurre bajo el largo eco de la llamada República Aristocrática. Ese orden de apellidos, clubes y exportaciones que había hecho del Estado una extensión de los intereses de la costa azucarera y algodonera, de los comerciantes y de los bancos, pero el calendario no perdona. En 1914, cuando él apenas gatea, el país ve el golpe de Óscar R. Benavides. En 1919, cuando ya camina y mira, Augusto B. Leguía inaugura su Patria Nueva, un proyecto que promete carreteras, obras, crédito, una modernización que suena a futuro y que, al mismo tiempo, concentra poder, persigue opositores, administra la política como si fuera una oficina. La ciudad aprende un nuevo ritmo, el de la propaganda oficial, el de los desfiles, el de la obra pública como espectáculo, y también el de la vigilancia. En Lima, esa Lima que todavía es más baja que el cielo, de balcones, de iglesias, de calles donde el polvo se mezcla con el olor a pan y a carbón, la vida pública se vuelve más intensa. Llegan noticias de huelgas, de sindicatos que se forman, de obreros que ya no aceptan que el trabajo sea una condena silenciosa. La jornada de 8 horas, conquistada en 1919, no cae del cielo, se arranca, y cuando algo se arranca, queda una cicatriz. Esa cicatriz es política. Del Prado crece en un Perú donde la palabra pueblo empieza a dejar de ser un adorno retórico y se convierte en sujeto. En los años 20, el país se llena de imprentas pequeñas, de periódicos que nacen y mueren rápido, de hojas volantes que se reparten, en esquinas, en mercados, en puertas de fábricas. La tinta es barata, el papel es frágil, pero el efecto es duradero. Se discute en cafés, en patios, en sindicatos, en universidades, se discute con pasión y con miedo, porque el Estado escucha, y cuando escucha, a veces golpea. En ese clima aparecen dos nombres que marcan a una generación entera, incluso a quienes todavía no militan. Víctor Raúl Haya de la Va Torre y José Carlos Mariátegui. El primero, con el APRA, propone una gran alianza antiimperialista, continental, con un lenguaje que mezcla nación, justicia social y una épica de masas. El segundo, con su marxismo creativo, con su insistencia en que el Perú no puede copiar mecánicamente modelos europeos, funda en 1928 el Partido Socialista del Perú y publica los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mariátegui escribe con una prosa que parece piedra tallada, dura, precisa, luminosa. Habla del problema del indio, de la tierra, de la economía, de la educación. Habla de un país real, no de un país imaginado desde los salones. Para un joven que se está formando, ese choque de ideas no es un debate académico, es una brújula, porque el Perú de entonces obliga a elegir líneas de pertenencia, líneas de lectura del mundo, líneas de acción. Y esas líneas no son abstractas, se trazan en la calle, en la universidad, en el sindicato, en la comisaría. Del Prado se politiza en esa atmósfera, donde la política no es un trámite, sino un riesgo. No se llega al comunismo como quien llega a una moda. Se llega como quien cruza una puerta que puede cerrarse detrás. La militancia, en esos años, tiene algo de oficio. Aprender a reunirse sin ser visto, aprender a hablar sin delatar, aprender a imprimir sin dejar rastro, y sobre todo aprender disciplina, la disciplina como método de supervivencia. La década de 1920 termina con un golpe seco. La crisis mundial de 1929 no es una noticia lejana. Golpea el precio de las exportaciones, aprieta el empleo, endurece la vida cotidiana. El Perú, que había vivido un ciclo de endeudamiento y obras bajo Leguía, se encuentra con el suelo moviéndose. En 1930 cae Leguía, y el país entra en una zona de turbulencia donde la política se vuelve más áspera, más corta de paciencia. Se suceden juntas, gobiernos provisionales, elecciones tensas, la calle se llena de mítines y de choques.
La palabra subversión empieza a usarse con facilidad, y la palabra orden se convierte en excusa para casi todo. En 1930 muere Mariátegui. Es un golpe para la izquierda peruana, no solo por la pérdida del intelectual, sino por la pérdida del organizador que había logrado articular pensamiento y acción. El Partido Socialista del Perú, en ese contexto, se transforma y adopta el nombre de Partido Comunista Peruano. No es un simple cambio de rótulo, es una definición de pertenencia internacional, una inscripción en una tradición que mira a Moscú, a la Internacional Comunista, a la idea de que la revolución tiene un centro y una gramática, la línea como guía y como frontera. Del Prado entra en ese mundo en el que la política se hace con papeles y con cuerpos, con manifiestos y con cárceles, con reuniones y con exilios. Su formación no es la de un tribuno que nace para el aplauso, es la de un organizador que aprende a contar militantes, a distribuir tareas, a sostener una estructura cuando la estructura es perseguida. En el comunismo de esos años, el héroe no es el que habla más fuerte, sino el que aguanta más tiempo. El Perú de comienzos de los 30 es un laboratorio de tensiones. El APRA crece como movimiento de masas, con una capacidad de movilización que asusta a las élites y también incomoda a otras izquierdas. Los comunistas, por su parte, intentan construir su espacio en un terreno donde el Estado reprime y donde la competencia política no es solo electoral, es física. En 1932, la insurrección aprista de Trujillo y la represión posterior dejan una marca de sangre. El país aprende que la política puede costar la vida en cuestión de horas, y aprende también que el Estado, cuando se siente amenazado, no distingue matices. En ese clima, la militancia comunista se vuelve una escuela de clandestinidad, no siempre clandestinidad total, pero sí intermitente, como una luz que se apaga cuando pasa la patrulla y se enciende cuando se cierra la puerta. Se vive en la frontera entre lo legal y lo prohibido. Se trabaja con nombres y con seudónimos. Se aprende a moverse por pasillos estrechos, por imprentas escondidas, por casas donde una reunión puede ser una trampa si alguien habló de más. Del Prado, joven aún, se va haciendo en ese molde. No es un molde romántico, es un molde duro. El comunismo peruano de esos años no tiene el lujo de la improvisación. La represión obliga a la precisión, y la precisión, con el tiempo, se convierte en carácter. La propaganda es una de las primeras trincheras, no propaganda como simple consigna, sino como construcción de sentido. Explicar por qué el salario no alcanza, por qué la tierra está concentrada, por qué el indio sigue siendo tratado como si no fuera ciudadano, por qué el capital extranjero pesa tanto en la economía. Explicar y al mismo tiempo organizar, porque el papel sin organización es humo, y la organización sin papel es silencio. En los barrios obreros, en los talleres, en los puertos, el comunismo intenta arraigar. El Perú tiene un proletariado relativamente pequeño comparado con países más industrializados, pero tiene nodos estratégicos. El puerto del Callao, los ferrocarriles, algunas industrias, y sobre todo un mundo minero que, aunque disperso, concentra conflicto. La minería, con sus campamentos, sus turnos, su disciplina de hierro, produce también una conciencia de hierro. Allí la injusticia no es teórica. Se respira en el polvo, en el frío, en los accidentes, en la silicosis, en la distancia con la ciudad que decide. Del Prado se forma como cuadro en ese universo, donde el partido no es un club de debate, sino una máquina de resistencia. La palabra cuadro no es casual, sugiere estructura, soporte, algo que sostiene el peso, y el peso es enorme. Porque el Estado peruano, en distintos momentos, proscribe, persigue, encarcela, y porque la política internacional también presiona. La Internacional Comunista define líneas, cambia tácticas, exige disciplina. La línea, otra vez. La línea que viene de lejos y que sin embargo se aplica en una esquina de Lima o en un campamento minero de la sierra. En 1933 asesinan al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. El país se sacude. Benavides vuelve al poder, se instala un orden que se presenta como pacificador, pero que mantiene un control férreo sobre la oposición. El APRA es perseguido, los comunistas también. La política se vuelve un juego de sombras, y en ese juego los que sobreviven son los que aprenden a moverse sin hacer ruido. Del Prado en esos años va consolidando una identidad, la del militante profesional, no en el sentido de vivir cómodamente de la política. Eso sería absurdo en un partido perseguido,
sino en el sentido de dedicar la vida entera a la organización. La vida privada se vuelve secundaria, la agenda personal se subordina a la agenda del partido, la amistad se mezcla con la disciplina, la confianza se administra como un recurso escaso. Hay algo que define a los comunistas de esa época: la fe en la historia como proceso, no una fe religiosa, sino una convicción de que el capitalismo tiene contradicciones que lo llevarán a crisis, y que la clase trabajadora, organizada, puede tomar el poder. Esa convicción da fuerza, pero también puede dar rigidez, y Del Prado, desde temprano, se inclina hacia la rigidez organizativa, no por capricho, sino porque la clandestinidad castiga la improvisación. En un partido perseguido, un error no es un error, es una redada. La década avanza y el mundo se oscurece. En Europa crecen el fascismo y el nazismo. La Guerra Civil Española se convierte en un símbolo global. En América Latina, los gobiernos oscilan entre populismos, autoritarismos, reformas parciales. En el Perú, la política sigue marcada por la exclusión del APRA y por la vigilancia sobre la izquierda. Y sin embargo, la sociedad cambia. La migración interna empieza a transformar Lima. La ciudad crece, se densifica, se vuelve más mestiza, más popular. Aparecen nuevas periferias, nuevos mercados, nuevas formas de sobrevivir. El Perú real se mueve, aunque el Estado intente congelarlo. En ese contexto, el comunismo peruano también busca su lugar. La táctica internacional cambia. Del clase contra clase, de comienzos de los 30, a la política de frentes populares a mediados de la década, buscando alianzas amplias contra el fascismo. Eso obliga a los partidos comunistas a hablar otro idioma. Menos sectario, más unitario. Pero hablar otro idioma sin perder la identidad es difícil. Y ahí se forjan dirigentes que saben administrar tensiones. Del Prado aprende a vivir en esa cuerda floja. Mantener la ortodoxia y al mismo tiempo no quedar aislado. La vida cotidiana de un militante comunista en esos años tiene una textura particular. No es solo la reunión y el volante, es el trayecto. Caminar por calles donde uno sabe que puede ser seguido. Entrar a una casa y no mirar demasiado a los vecinos. Hablar en voz baja. Memorizar direcciones en lugar de anotarlas, quemar papeles si es necesario, es también la paciencia. Esperar meses para construir una célula, para ganar confianza, para formar a alguien que luego puede caer preso y arrastrar a otros. La política como trabajo lento, como carpintería. Del Prado se destaca por esa capacidad de sostener el trabajo de base. No es el tipo de figura que brilla en un mitin multitudinario, aunque también puede hablar, sino el que organiza el mitin, el que asegura la logística, el que conecta a los sindicatos con el partido, el que convierte simpatía en militancia, y esa conversión es el corazón de cualquier organización política. La simpatía es vapor, la militancia es estructura. En 1939 llega al poder Manuel Prado Ugarteche. El país entra en los años de la Segunda Guerra Mundial con una política que busca estabilidad, pero que no elimina la conflictividad social. La guerra, aunque lejana, afecta precios, comercio, alineamientos, y también afecta el clima ideológico. El antifascismo se vuelve un punto de encuentro para sectores distintos. Los comunistas, alineados con la Unión Soviética, que desde 1941 se convierte en aliado clave contra Hitler, encuentran un espacio para presentarse como fuerza patriótica, disciplinada, antifascista. Eso abre resquicios, pequeños, pero reales. Esos resquicios permiten que el partido respire un poco más, que publique, que organice con menos asfixia, pero el respiro nunca es completo. La línea entre legalidad y clandestinidad sigue ahí, como una puerta que puede cerrarse en cualquier momento, y Del Prado, que ya ha aprendido a vivir con esa puerta, se vuelve un especialista en no confiarse. La formación política de Del Prado no ocurre en aulas tranquilas, ocurre en la fricción. En discusiones internas sobre táctica, sobre alianzas, sobre cómo leer al APRA. Competidor, aliado potencial, enemigo, ocurre en debates sobre el campesinado, sobre la cuestión indígena, sobre la relación entre lucha sindical y lucha política, ocurre también en la lectura. Marx, Lenin, textos de la Internacional, pero también Mariátegui, que sigue siendo una referencia inevitable en el Perú. Incluso cuando el partido se alinea con ortodoxias externas, Mariátegui es un fantasma exigente. Recuerda que el Perú no es Europa, que la realidad nacional tiene sus propias estructuras, y ese recordatorio incomoda a cualquier dogmatismo.
Del Prado, sin embargo, se inclina por el aparato, por la organización como columna vertebral, en un país donde los movimientos se fragmentan, donde las persecuciones descabezan dirigencias, donde la política puede ser un incendio. El aparato es lo que queda cuando el humo se disipa. Esa elección lo marcará para siempre. A mediados de los 40, el Perú vive un momento de apertura relativa. En 1945, llega al poder José Luis Bustamante y Rivero, con apoyo de una coalición donde el APRA tiene un peso decisivo. Es un período de expectativas democráticas, de prensa más libre, de movilización social. Para la izquierda es un terreno ambiguo. Por un lado, hay espacio para actuar. Por otro, la polarización crece. El APRA, con su fuerza de masas, ocupa el centro del escenario. Los comunistas buscan influir, crecer, no quedar reducidos a una minoría testimonial. En esos años, Del Prado ya no es un militante anónimo. Va asumiendo responsabilidades mayores dentro del Partido Comunista Peruano. Su perfil encaja con lo que el partido necesita. Alguien capaz de sostener la línea, de ordenar, de disciplinar, de construir continuidad, porque la continuidad es el bien más escaso en la política peruana del siglo XX. Gobiernos que caen, partidos que se proscriben, líderes que se exilian. La continuidad para un partido comunista es casi una obsesión, y Del Prado se convierte en uno de sus guardianes. Pero el país no da tregua. En 1948, el general Manuel A. Odría da un golpe de Estado. Se instala una dictadura que persigue con dureza al APRA y también a la izquierda. Vuelve la clandestinidad como condición dominante. Vuelven las detenciones, los allanamientos, el miedo. La puerta se cierra. Y cuando se cierra, solo quedan los que saben moverse en la oscuridad. Del Prado, formado precisamente en esa oscuridad, se vuelve más central. La represión no solo elimina espacios públicos, también obliga a redefinir métodos, se reorganizan células, se crean redes de apoyo, se buscan imprentas seguras, se establecen canales de comunicación. La política se vuelve otra vez un trabajo de hormiga, y en ese trabajo la disciplina no es un valor moral, es una técnica. La dictadura de Odría coincide con un mundo que entra de lleno en la Guerra Fría. El anticomunismo se convierte en doctrina de Estado en muchos países. En América Latina, la sospecha de infiltración justifica persecuciones. En el Perú, ser comunista no es solo ser opositor, es ser señalado como agente de una potencia extranjera. Esa acusación simplifica la realidad, pero funciona como arma y obliga al partido a operar con más cuidado, con más compartimentación, con más secreto. Del Prado atraviesa esos años consolidando su identidad de dirigente. No se trata solo de resistir. Se trata de mantener cohesión interna cuando la presión externa es brutal. La clandestinidad desgasta, genera paranoia, rompe vínculos, produce discusiones sobre seguridad, sobre infiltración, sobre errores, y también produce tentaciones. La de abandonar, la de moderarse, la de buscar salidas individuales. Mantener un partido unido en esas condiciones es una tarea ingrata, y sin embargo, alguien tiene que hacerla. En el Perú de los 50, mientras la dictadura intenta mostrar modernización, obras, orden, crecimiento urbano, la desigualdad sigue intacta. Lima crece con barriadas que aparecen casi de la noche a la mañana, con esteras, con cerros ocupados, con agua escasa, con electricidad improvisada. La ciudad se convierte en un mosaico de precariedad y aspiración. Y en ese mosaico, la izquierda busca arraigo. No es fácil. La represión limita, la competencia política confunde, pero la necesidad social es evidente. Del Prado, como organizador, entiende que la política no se sostiene solo con grandes discursos, se sostiene con presencia, con comités, con sindicatos, con prensa, con formación, con cuadros que sepan hablar en una asamblea y también sepan callar cuando toca. La línea, siempre la línea, la que marca qué se dice, cómo se dice, cuándo se dice, y también la línea que separa el coraje de la imprudencia. Hacia 1956, con el fin del odriísmo y el retorno a un régimen constitucional, se abren nuevamente espacios. Manuel Prado Ugarteche vuelve a la presidencia. El APRA entra en un pacto que le permite legalidad parcial. El país intenta normalizarse, pero la normalización en el Perú es frágil, como una pared recién enlucida sobre una estructura vieja. Para el Partido Comunista, la apertura es una oportunidad y un riesgo. Oportunidad para crecer, riesgo de exponerse, de dividirse, de perder el hábito de la clandestinidad que paradójicamente había mantenido cohesionada a la organización.
Del Prado llega a este punto con décadas de aprendizaje acumulado. El Perú oligárquico, el leguismo, la crisis del 30, la muerte de Mariátegui, la violencia política de los 30, la guerra mundial, la apertura del 45, el golpe del 48, la dictadura, la Guerra Fría. Todo eso no es un telón de fondo, es el material con el que se fabrica un dirigente, y en su caso, el material produce una figura particular. Un hombre de partido, de aparato, de disciplina, que ha aprendido a vivir, en el borde de la puerta, con la mano cerca del picaporte, listo para entrar en la legalidad cuando se abre, y listo para desaparecer cuando se cierra. Porque en el Perú del siglo XX, la política no es una avenida recta, es un pasillo con puertas. Algunas se abren hacia el hemiciclo, hacia la tribuna, hacia la prensa, otras se abren hacia la celda, hacia el exilio, hacia la imprenta clandestina, y Del Prado, desde sus primeros pasos, aprende a caminar ese pasillo sin perder el rumbo, sin perder la línea. En cuanto la puerta se entreabre en 1956, el aire cambia, pero no se vuelve limpio. Es un aire tibio, cargado de polvo de obra pública, de humo de buses, de promesas electorales dichas con la boca llena y el bolsillo vacío. Lima crece hacia los cerros como si alguien la empujara desde atrás. Aparecen barriadas con nombres que suenan a esperanza y a urgencia, calles sin asfalto, donde la noche cae de golpe porque no hay postes. Y en las esquinas se aprende a distinguir el paso del vecino del paso del soplón. La legalidad regresa, sí, pero regresa como una visita breve, con maleta en la mano, mirando el reloj. Para el Partido Comunista Peruano, esa rendija es una tentación y una trampa, porque la clandestinidad, con todo su costo humano, había impuesto un orden interno. Compartimentos, disciplina, obediencia, una cadena de mando que se respetaba no por romanticismo, sino por supervivencia. La apertura, en cambio, trae otra música. Reuniones más grandes, prensa que puede circular con menos miedo, sindicatos que se animan a firmar con nombre y apellido, y también trae algo corrosivo. La posibilidad de discutir en público lo que antes se discutía en voz baja, la posibilidad de que el ego se asome, la posibilidad de que la línea se vuelva tema de disputa abierta. Jorge del Prado, que ya no es un cuadro joven, sino un hombre curtido por décadas de pasillos estrechos y puertas cerradas, entiende el peligro con instinto de animal nocturno. No se confía, nunca. La legalidad para él no es un descanso, es otra forma de combate. Cambian las herramientas, no la lógica. Si antes se trataba de imprimir sin dejar rastro, ahora se trata de imprimir sin perder el control. Si antes se trataba de reunirse sin ser vistos, ahora se trata de reunirse sin desbordarse. La disciplina, esa palabra que en otros labios suena a sermón, en los suyos suena a método. En esos años, el comunismo internacional vive su propia sacudida. Y la onda llega hasta el Perú, como llegan las marejadas. No se ven, desde la calle, pero golpean el muelle con fuerza. En 1956, el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y el famoso discurso secreto de Nikita Khrushchev contra Stalin abren una grieta en la fe de muchos militantes en todo el mundo. No es solo una discusión sobre un hombre, es una discusión sobre el tipo de partido, sobre el tipo de obediencia, sobre el precio de la unidad. Para partidos pequeños, perseguidos, acostumbrados a mirar a Moscú como faro, la noticia es dinamita. ¿Qué se hace cuando el faro parpadea? Del Prado, hombre de aparato, no se permite el lujo de la perplejidad pública. La perplejidad desorganiza, y desorganizarse en el Perú es invitar a la represión a entrar por la ventana. Su respuesta es la de quien ha pasado media vida administrando riesgos. Cerrar filas, sostener la continuidad, evitar que la discusión internacional se convierta en una guerra doméstica. Pero la discusión se cuela igual, como humedad en pared vieja. En células, en comités, en sindicatos, aparecen preguntas incómodas. Si el modelo soviético admite sombras, ¿qué significa ser ortodoxo? ¿Qué significa la línea cuando la línea se mueve? El Perú, además, no espera a que la izquierda resuelva sus dilemas teóricos. El país se acelera. La migración interna transforma la composición social de Lima y de otras ciudades. El mundo campesino, con su estructura de hacienda y servidumbre disfrazada de costumbre, empieza a crujir. En el sur andino, en la Convención y Lares, en Cusco, las luchas por la tierra se vuelven más intensas a fines de los 50 y comienzos de los 60. No son debates de café,
Son tomas, enfrentamientos, organización campesina, líderes locales que aprenden a hablar de derechos con la misma naturalidad con la que antes hablaban de cosecha. La palabra reforma agraria deja de ser consigna y se vuelve necesidad, y ahí el Partido Comunista tiene una oportunidad histórica y un problema histórico. Oportunidad, porque el conflicto social parece darle la razón a su diagnóstico. Problema, porque el conflicto social no siempre obedece a la gramática del partido. El campesino no es un obrero de fábrica trasladado a la sierra. Su mundo tiene otras lealtades, otras formas de autoridad, otras urgencias. Mariátegui lo había dicho con claridad años atrás, como quien deja una nota en la mesa para que no se pierda. El Perú no se calca, pero el aparato, cuando se acostumbra a una línea internacional, tiende a calcar. Del Prado se mueve en esa tensión con una mezcla de rigidez y pragmatismo que desconcierta a quienes lo miran desde fuera. Rigidez, porque exige disciplina interna, porque cree en la centralidad del partido como conductor. Pragmatismo, porque entiende que sin inserción real, en sindicatos, en federaciones, en frentes, el partido se convierte en una secta que habla sola, y hablar solo en política es morir lentamente. A fines de los 50 y comienzos de los 60, el PCP busca espacios en el movimiento sindical y en la vida pública. La prensa partidaria, cuando puede, circula con ese olor a tinta fresca que en los barrios populares se asocia a noticia y a peligro. Los locales se abren y se cierran según el clima político. Hay reuniones donde se habla de salarios, de condiciones de trabajo, de despidos. Y al mismo tiempo, en el fondo de la sala, siempre, está la pregunta de seguridad. ¿Quién es nuevo? ¿Quién lo trajo? ¿Quién responde por él? La clandestinidad deja hábitos que no se borran con un decreto. Del Prado, en ese período, va consolidando su peso en la dirección. No es un liderazgo carismático de plaza, es un liderazgo de pasillo, de oficina pequeña, de mesa llena de papeles, de listas, de informes, de llamadas discretas. El tipo de dirigente que sabe que un partido no se sostiene con discursos brillantes, sino con logística. Quien imprime, quien distribuye, quien recauda, quien forma cuadros, quien cubre a los presos, quien visita a las familias cuando el militante cae, porque siempre cae alguien, siempre. La represión no desaparece, cambia de forma. En un país atravesado por el anticomunismo de la Guerra Fría, la policía y los servicios de inteligencia miran a la izquierda como si fuera una enfermedad contagiosa. Hay fichas, seguimientos, allanamientos selectivos. A veces el golpe es abierto, a veces es quirúrgico. Se detiene a un dirigente sindical por agitador, se clausura un local por orden público, se presiona a un impresor para que no trabaje con subversivos. La legalidad, otra vez, es una línea pintada en el suelo. Se cruza con facilidad, se borra con rapidez. En 1962, el Perú entra en una crisis política que muestra lo frágil de esa línea. Elecciones disputadas, acusaciones, incertidumbre. Los militares intervienen y se instala una junta. Al año siguiente, en 1963, Fernando Belaúnde Terry llega a la presidencia con un discurso modernizador. De obras, de integración nacional. Para sectores populares, Belaúnde representa una esperanza de cambio sin ruptura. Para la izquierda es un terreno ambiguo. Hay espacio para demandas, pero también hay límites claros. El Estado sigue siendo Estado, y el Estado, cuando se siente acorralado, muerde. En ese mismo período, el movimiento comunista mundial se fractura de manera más profunda. La ruptura sino-soviética, Moscú y Pekín se acusan mutuamente de traición ideológica, y esa pelea, que parece lejana, se vuelve íntima en partidos de todo el planeta. En el Perú, como en otros países, aparecen corrientes que miran a China y al maoísmo como alternativa revolucionaria, más radical, más pura, más campesina. Para un país con enorme población rural y con una historia de exclusión indígena, la idea de una revolución campesina tiene un atractivo evidente, y para un partido acostumbrado a la línea soviética, eso es una amenaza existencial. Del Prado, guardián de la continuidad, se encuentra entonces frente a una tormenta doble. Por un lado, la necesidad de insertarse en un Perú que cambia. Por otro, el riesgo de que el partido se parta por dentro, siguiendo líneas internacionales. La palabra línea se vuelve literal. Una raya que divide mesas, amistades, trayectorias. En reuniones internas, la discusión no es solo táctica, es moral. Se acusa de revisionismo a unos, de aventurerismo a otros.
Se discute sobre la vía pacífica, sobre la lucha armada, sobre el papel del campesinado, sobre el carácter de la revolución peruana, y mientras se discute, el Estado observa, y mientras el Estado observa, la historia avanza. Del Prado actúa como actúan los organizadores cuando sienten que el edificio tiembla. Refuerza columnas, exige disciplina. Busca aislar a quienes considera desviacionistas, defiende la línea que identifica con la tradición del PCP y con su inserción en el movimiento comunista, alineado con la Unión Soviética. Esa defensa no es solo ideológica, es también una defensa del tipo de partido que él ha ayudado a construir. Centralizado, jerárquico, con mando claro, para muchos militantes jóvenes esa estructura puede parecer asfixiante. Para él es lo único que ha permitido sobrevivir a golpes, proscripciones y cárceles. La fractura, sin embargo, no es un fantasma. Es un hecho que se materializa en divisiones y escisiones en la izquierda peruana durante los 60. El comunismo deja de ser un bloque. Se multiplica en siglas, en corrientes, en publicaciones que se disputan la legitimidad de Mariátegui y la autenticidad revolucionaria. En ese paisaje, Del Prado se vuelve, más que nunca, el rostro de una ortodoxia. El hombre que sostiene que sin partido no hay revolución y que sin línea no hay partido. Pero sostener la línea tiene un costo, porque la ortodoxia, cuando se vuelve identidad, puede volverse también una jaula. El Perú de los 60 no es el Perú de los 30. La ciudad popular crece, los estudiantes se politizan con un lenguaje nuevo. La Revolución Cubana de 1959 electriza a toda América Latina y cambia el imaginario de lo posible. Ya no se trata solo de sindicatos y elecciones, se habla de guerrilla, de foco, de Sierra Maestra, de Che. En universidades y barrios, la palabra revolución se pronuncia con una impaciencia que el viejo aparato mira con recelo. Del Prado no es ajeno a esa energía, pero la mira con el ojo frío del que ha visto demasiadas derrotas. Sabe que el entusiasmo es combustible, sí, pero también sabe que el combustible sin motor solo produce incendio, y el incendio, en política, suele terminar con el Estado imponiendo orden a balazos. Su apuesta, entonces, es mantener al PCP como una organización capaz de durar, de acumular fuerzas, de influir en frentes amplios, de disputar espacios sindicales y políticos sin lanzarse a aventuras que puedan aniquilarlo. Esa apuesta se pone a prueba de manera brutal en 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado encabeza un golpe militar y abre un capítulo inesperado. Un gobierno de las Fuerzas Armadas que se presenta como revolucionario, nacionalista, antioligárquico, nacionaliza el petróleo con la expropiación de la IPC, impulsa una reforma agraria profunda, habla de segunda independencia. Para la izquierda peruana, acostumbrada a ver a los militares como garantes del orden conservador, el velasquismo es un objeto extraño, un Estado que hace reformas que la izquierda había exigido durante décadas, pero que lo hace desde arriba, con uniforme, sin pluralismo, con control. Para Del Prado y el PCP, el dilema es delicado. Si se rechaza al gobierno militar por su carácter autoritario, se corre el riesgo de quedar del lado de quienes quieren restaurar el viejo orden. Si se apoya sin reservas, se corre el riesgo de diluir la identidad comunista y convertirse en furgón de cola de un proyecto militar. La línea, otra vez, como frontera, y esa frontera no está dibujada con tiza. Está dibujada con consecuencias. El PCP, bajo la conducción de Del Prado, tiende a leer el proceso velasquista con una lógica de etapas y alianzas. Reconocer el carácter antioligárquico y antiimperialista de ciertas medidas. Buscar influir en el movimiento social que se reorganiza alrededor de sindicatos, federaciones campesinas, organizaciones barriales, y al mismo tiempo mantener independencia política. No entregar el partido al Estado es una danza difícil, porque el Estado militar no es neutral, promueve organizaciones, controla otras, reprime cuando lo considera necesario, y porque dentro de la izquierda hay quienes ven en Velasco una revolución en marcha, y quienes lo ven como un obstáculo. En la práctica cotidiana, esa tensión se vive en detalles concretos, en el sindicato que recibe presión para alinearse con el discurso oficial, en el dirigente campesino que agradece la tierra, pero desconfía del funcionario, en el militante que quiere apoyar la reforma agraria y al mismo tiempo teme que el partido pierda su razón de ser. Del Prado, desde la dirección, intenta que el PCP no se rompa en esa coyuntura, y para eso vuelve a lo que mejor conoce. Aparato,
cuadros, control de la discusión interna, formación política, reuniones largas, documentos, resoluciones, la política como carpintería, otra vez, como clavo y madera. Su figura se vuelve más visible dentro del universo de la izquierda organizada, no necesariamente en la prensa masiva, que sigue tratando al comunismo con sospecha, pero sí en el tejido de comités, federaciones, congresos sindicales. Del Prado es el hombre que llega, escucha, toma nota, habla con frases medidas, sin fuegos artificiales, y luego se encierra con su gente a ordenar lo que se decidió, no improvisa, no se enamora del aplauso, prefiere la obediencia silenciosa de una estructura que funciona, y sin embargo el tiempo no perdona ni a los organizadores. A comienzos de los 70, el Perú vive una efervescencia social y cultural que desborda los moldes clásicos. La reforma agraria cambia el mapa rural, la educación se expande, la ciudad popular se politiza, aparecen nuevas izquierdas, nuevas lecturas, nuevas impaciencias. El PCP, con su tradición y su disciplina, conserva influencia, pero ya no es el único referente. La competencia no es solo con el APRA o con la derecha, es con otras izquierdas que disputan el mismo espacio social con un lenguaje más fresco, más radical o simplemente distinto. Del Prado responde como responde quien cree que la historia premia la constancia, reforzando la identidad del partido, defendiendo su legitimidad histórica, recordando que el comunismo peruano no nació ayer, que viene de Mariátegui, de la clandestinidad, de la cárcel, de la organización obrera. Esa memoria es un arma, también puede ser un peso, porque la memoria, cuando se convierte en argumento único, puede impedir ver lo nuevo. En esos años, su papel como secretario general, cargo que lo convertirá durante décadas en el rostro principal del PCP, se consolida como un eje de continuidad. Ser secretario general en un partido comunista no es solo presidir reuniones, es custodiar la línea, arbitrar disputas, decidir prioridades, administrar relaciones internacionales, sostener finanzas precarias, cuidar la seguridad y, sobre todo, mantener la cohesión cuando todo empuja a la fragmentación. Es un trabajo que no se ve, pero que define la vida de la organización, y Del Prado lo ejerce con una mezcla de austeridad y dureza que le gana respeto y también resentimientos, porque la dureza tiene efectos. En un partido donde la disciplina es virtud, la disidencia se vuelve sospecha, y la sospecha, en tiempos de represión y de infiltración real, puede ser razonable, hasta que se convierte en hábito. Del Prado, formado en décadas donde un error podía llevar a una redada, tiende a privilegiar el control. Eso protege al partido, también puede sofocarlo. Esa es la paradoja del aparato. Salva y asfixia con la misma mano. Mientras tanto, el Estado militar cambia de rostro. Velasco cae en 1975 y lo reemplaza Francisco Morales Bermúdez, que inicia un giro hacia la normalización y prepara el retorno a la democracia. La economía se complica, la conflictividad social crece, las huelgas se multiplican. En 1977, el paro nacional marca un momento de fuerza del movimiento obrero y popular. Las calles se llenan de gente, de pancartas, de consignas. La ciudad se vuelve un tambor, y en ese tambor, los partidos de izquierda, incluido el PCP, buscan conducir, influir, capitalizar. Del Prado, que ha pasado la vida entre la clandestinidad y la organización, entiende el valor de esos momentos. Son raros, son peligrosos, son oportunidades, pero también sabe que el Estado, incluso cuando promete transición, no duda en reprimir si siente que pierde el control. La línea entre protesta y represión es delgada, una puerta que se cierra de golpe. La transición a la democracia a fines de los 70 abre un nuevo escenario que el PCP no puede ignorar. La posibilidad de actuar en la legalidad de manera más estable, de participar en frentes electorales, de disputar espacios institucionales. Pero esa historia, la del salto más visible hacia el hemiciclo, todavía está por desplegarse. Por ahora, lo que define a Del Prado en este tramo es su capacidad de mantener el partido en pie mientras el mundo comunista se divide, mientras el Perú cambia de piel, mientras la represión nunca desaparece del todo y mientras la izquierda se multiplica en voces que compiten por el mismo futuro, y en el centro de todo, como una cuerda tensa que atraviesa décadas, está esa palabra que en su vida no es metáfora sino herramienta. La línea que llega desde la internacional y se adapta, a veces mal, a veces con astucia, al Perú real,
la línea que separa el local abierto del local clausurado, la línea que divide al camarada del sospechoso, la línea que obliga a un dirigente a ser, al mismo tiempo, guardián de la ortodoxia y lector de un país que no se deja encerrar en manuales. Del Prado camina por ese pasillo de puertas con el oído entrenado para escuchar el clic de la cerradura antes de que suene. Y cuando suena, ya está moviéndose. Siempre, sin pausa, con papeles bajo el brazo y la mirada fija en el único lujo que un partido perseguido no puede perder. La continuidad. La continuidad en el Perú no es una línea recta, es una cuerda sobre un abismo, y a fines de los 70, esa cuerda vibra como si alguien la pellizcara desde varios lados a la vez. El gobierno militar ya no promete epopeyas, promete salida, retorno a la democracia, asamblea constituyente, elecciones, palabras que en un país de proscripciones suenan como llaves, pero las llaves también abren jaulas. Y hay quienes han aprendido a vivir en la jaula porque afuera, demasiadas veces, los esperó el garrote. En Lima, el aire de 1978 y 1979 tiene otra textura. Menos pólvora de cuartel, más tinta de imprenta legal, más papel membretado, más sellos. La política empieza a oler a trámite, y sin embargo, en los barrios y en los sindicatos sigue oliendo a sudor y a rabia. Las colas para el pan, la inflación que muerde el salario, el transporte que se desborda, los paros que paralizan la ciudad como si alguien apagara el motor, en las paredes carteles pegados uno sobre otro. Convocatorias, denuncias, consignas, en las radios, debates. En las universidades, asambleas interminables. El país se prepara para votar, pero antes de votar quiere gritar. Jorge del Prado mira ese escenario con el mismo instinto con el que antes miraba una redada. ¿Dónde está la puerta? ¿Quién controla la salida? ¿Quién se queda con la llave? Porque la legalidad, para un comunista peruano de su generación, no es un estado natural, es un permiso revocable, y el permiso, en política, siempre tiene letra pequeña. La Asamblea Constituyente de 1978 abre un tablero nuevo, el APRA vuelve con fuerza, la derecha se reorganiza, y la izquierda, fragmentada, múltiple, a veces ferozmente competitiva, entiende que si entra dividida, sale aplastada. En ese clima nace la idea de un frente amplio, una coalición que reúna a socialistas, comunistas, marxistas de distintas escuelas, cristianos de izquierda, independientes. No es romanticismo, es aritmética, es supervivencia, y ahí aparece, con toda su carga de paradoja, el tránsito que del Prado había olfateado desde hacía años, del local semiclandestino al local con letrero, del volante que se reparte mirando por encima del hombro al afiche que se pega a plena luz, del comité que se reúne en una casa prestada al mitin con micrófono. La calle sigue siendo calle, pero ahora hay un escenario, y el escenario exige otra cosa: rostro, nombre, firma. El Partido Comunista Peruano, bajo la conducción de Del Prado, entra en esa lógica de frentes con una mezcla de convicción y cautela. Convicción, porque el partido siempre había defendido la necesidad de alianzas amplias contra la oligarquía y el imperialismo, y porque el movimiento obrero y popular no cabía en una sola sigla. Cautela, porque un frente es también un mercado. Se negocia, se cede, se compite por puestos, por candidaturas, por titulares, y en ese mercado la disciplina comunista puede parecer un anacronismo o una ventaja. La izquierda peruana de fines de los 70 y comienzos de los 80 es un mosaico. Hay quienes hablan con el lenguaje de la Revolución cubana, quienes citan a Mao, quienes reivindican a Mariátegui como si fuera un santo laico, quienes creen en la vía electoral como acumulación de fuerzas, quienes desconfían de todo lo que huela a parlamento. En ese mosaico, Del Prado representa una pieza pesada. La tradición del PCP, su red sindical, su experiencia organizativa, su vínculo con el comunismo internacional alineado con Moscú, eso da estructura. También genera recelos, porque en la izquierda la palabra aparato puede ser elogio o insulto según quien la pronuncie. La línea vuelve a tensarse, pero ahora no solo dentro del partido, también entre partidos. ¿Hasta dónde se negocia? ¿Qué se sacrifica para entrar juntos? ¿Qué se defiende como identidad irrenunciable? En reuniones de coordinación, en comités de frente, en discusiones sobre listas, Del Prado se mueve como pez en agua turbia. No levanta la voz para lucirse. La levanta cuando hay que cerrar una decisión. No busca el aplauso,
busca el acuerdo que se pueda ejecutar, y ejecutar para él es la palabra clave, porque un frente sin ejecución es un afiche bonito, y el Perú no se cambia con afiches. En 1980, el país vuelve a elecciones generales, Fernando Belaúnde regresa a la presidencia, la democracia retorna con ceremonia, pero también con fragilidad. Las instituciones se rearman como muebles viejos. Se les aprieta el tornillo, se les cambia una tabla, se les pinta encima, el Congreso vuelve a ser escenario central, y para la izquierda, que durante décadas había sido perseguida, entrar al Parlamento no es solo un logro, es una prueba, porque el Parlamento tiene su propia música. Reglamentos, comisiones, negociaciones, tiempos muertos, discursos que se pierden en el aire acondicionado. Del Prado, que había pasado media vida cuidando puertas cerradas, empieza a caminar por pasillos donde las puertas se abren con credencial, y esa credencial en el Perú no es un papel, es un símbolo, un comunista con credencial oficial, un hombre de partido, de disciplina, de clandestinidad. Ahora en el circuito institucional, la imagen es potente, también es peligrosa, porque el enemigo, la derecha, los aparatos de seguridad, los anticomunistas de oficio, puede decir, miren, ya están adentro, y los impacientes de la izquierda pueden decir, miren, ya se acomodaron. La coalición que cristaliza esa entrada es Izquierda Unida, que se convierte en los años 80 en el gran paraguas electoral de la izquierda peruana. IU no es un partido, es una constelación, y como toda constelación brilla y se desordena al mismo tiempo, hay estrellas grandes y pequeñas, hay órbitas que se cruzan, hay choques. Del Prado y el PCP aportan organización, cuadros, disciplina, y también una idea muy concreta de cómo se sostiene una fuerza política, con comités, con finanzas, con prensa, con formación. IU aporta amplitud, visibilidad, un lenguaje más plural, una capacidad de conectar con sectores urbanos y juveniles que ya no se sienten representados por el viejo molde comunista. En ese cruce, Del Prado se convierte en una figura doble. Por un lado, el dirigente que insiste en la coherencia ideológica, en la necesidad de no diluirse en el electoralismo, en la importancia de mantener una orientación internacional y una lectura de clase. Por otro, el político que entiende que sin votos, sin presencia institucional, sin tribuna pública, la izquierda queda reducida a testimonio, y el testimonio, por noble que sea, no cambia leyes, no frena presupuestos, no disputa el Estado. La línea se vuelve entonces una frontera móvil entre dos tentaciones. La pureza que aísla y el pragmatismo que disuelve. Del Prado camina sobre esa frontera con la rigidez de quien teme el derrumbe, porque él no teme solo perder una elección, teme perder el partido. Y para un secretario general comunista, perder el partido es perder el instrumento histórico. Es como perder el idioma con el que se piensa. El salto más visible llega cuando Del Prado asume un rol parlamentario como senador de la República. El Senado peruano, antes de ser eliminado en los 90, era una cámara con peso simbólico. Trajes oscuros, debates largos, comisiones, un aire de república formal. Para un hombre formado en la clandestinidad, entrar ahí es como entrar a una sala iluminada después de décadas de penumbra. La luz revela todo, las arrugas, las dudas, las contradicciones. En el hemiciclo, la política se vuelve teatro reglamentado. Hay turnos, hay actas, hay micrófonos que amplifican cada frase. Del Prado, que no es un tribuno de gestos grandilocuentes, aprende a usar la tribuna como herramienta. Su voz no busca seducir, busca fijar posición. Habla de derechos laborales, de reforma agraria pendiente en sus efectos, de soberanía, de antiimperialismo, de la necesidad de políticas sociales en un país donde la pobreza no es estadística, sino paisaje, y al mismo tiempo, su presencia en el Senado funciona como señal hacia adentro. El partido no solo resiste, el partido ocupa, pero ocupar no es gobernar, y el Perú de los 80 es un país que se descompone por varias costuras a la vez. La economía entra en crisis recurrente, deuda externa, inflación, recesión, ajustes. El Estado democrático, recién rearmado, se muestra incapaz de responder con eficacia, y en ese vacío crece algo más oscuro. La violencia política. Sendero Luminoso inicia su guerra en 1980, y lo que al principio parece un foco aislado en Ayacucho, se convierte con los años en una expansión brutal. Atentados, apagones, asesinatos selectivos, coches bomba. El miedo se instala como rutina. La respuesta del Estado, en muchas zonas,
es la represión indiscriminada. Detenciones masivas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. El país queda atrapado entre dos fuegos, y en ese incendio, la izquierda legal, la que está en sindicatos, en municipios, en el Congreso, queda en una posición imposible. Condenar la violencia subversiva sin ser arrastrada por el discurso anticomunista que mete a todos en el mismo saco. Denunciar los abusos del Estado sin ser acusada de defender terroristas. Del Prado, desde su lugar institucional y partidario, enfrenta esa tormenta con el reflejo de quien ha vivido persecución. Pero ahora en un contexto distinto. Antes la represión era anticomunista y punto. Ahora la represión se justifica como lucha antisubversiva. Y esa etiqueta es más eficaz porque tiene miedo detrás. El miedo convence. El miedo simplifica. El miedo borra matices. En el Congreso, discutir derechos humanos en medio de atentados no es un ejercicio académico. Es caminar sobre vidrio. Cada denuncia de una masacre puede ser respondida con la lista de muertos por Sendero. Cada crítica a las Fuerzas Armadas puede ser respondida con la acusación de hacerle el juego a la subversión. Y sin embargo, callar sería aceptar que la democracia se defienda destruyéndose a sí misma. Del Prado, con su tradición de disciplina y su lectura de Estado, insiste en una línea que para muchos es incómoda. La violencia revolucionaria no se improvisa, no se confunde con terrorismo, no se sustituye por el asesinato de campesinos o dirigentes populares, y el Estado no puede combatir el terror con terror sin perder legitimidad y sin alimentar el ciclo. Esa posición, en la práctica, no le gana amigos fáciles. Sendero Luminoso desprecia a la izquierda legal, la llama revisionista, electorera, traidora, y en los años más duros, Sendero asesina a dirigentes sindicales, campesinos, autoridades locales vinculadas a la izquierda. La izquierda institucional se convierte en blanco. Del Prado, como símbolo del comunismo tradicional, carga con ese riesgo, y el riesgo no es abstracto, es escolta, es rutina alterada, es mirar 2 veces el auto estacionado, es desconfiar de paquetes, es vivir con la sensación de que la puerta puede volver a cerrarse, pero ahora con explosivos. Al mismo tiempo, dentro de Izquierda Unida crecen tensiones. IU es fuerte electoralmente en varios momentos de los 80, conquista alcaldías, tiene presencia parlamentaria, se convierte en una alternativa real, pero esa fuerza trae su propio veneno. La disputa por liderazgo, por estrategia, por relación con el gobierno de turno, por postura frente a la violencia. Hay quienes quieren radicalizar el discurso, quienes quieren moderarlo para ampliar base, quienes quieren priorizar lo municipal, quienes quieren priorizar lo sindical, quienes quieren construir un partido único, quienes defienden la pluralidad como esencia. Del Prado, desde el PCP, tiende a desconfiar de la dispersión. Para él, la pluralidad sin centro es debilidad, y la debilidad, en un país con represión y violencia, se paga caro. Su insistencia en la línea, en una orientación clara, en una disciplina mínima, en una lectura estratégica, choca con sectores que ven en esa insistencia un intento de hegemonía comunista dentro del frente. La palabra hegemonía se vuelve cuchillo, se usa para acusar, se usa para defenderse. En los pasillos del Congreso, la política cotidiana tiene un ritmo distinto al de la clandestinidad, pero no menos áspero. Hay negociaciones por comisiones, por dictámenes, por agendas. Hay sesiones que se alargan hasta la noche, con café recalentado y ceniceros llenos. Hay periodistas que buscan una frase, una polémica, un titular. Del Prado, que viene de una cultura donde cada palabra podía ser prueba en un expediente policial, mide lo que dice, no porque no tenga convicciones, sino porque sabe que la palabra pública se convierte en arma ajena, y sin embargo, la institucionalidad también ofrece algo que la clandestinidad no daba. Archivo, registro, huella. Un discurso en el Senado queda en actas, una intervención queda grabada, una denuncia queda documentada. Para un partido perseguido durante décadas, dejar huella oficial es una forma de existir en la historia del Estado, no solo en la historia de la resistencia. Del Prado entiende ese valor, lo usa, lo trabaja. La década avanza y el Perú se hunde más. Con Alan García, desde 1985, llega un intento de proyecto nacional popular que al principio entusiasma a sectores amplios, pero que termina en desastre económico. Hiperinflación, colapso de servicios, deterioro brutal del salario.
La vida cotidiana se vuelve una carrera contra los precios. La gente cobra y corre al mercado antes de que el dinero se evapore. En ese caos, la política se vuelve más áspera, más desesperada, y la izquierda, que podría capitalizar el descontento, se encuentra atrapada entre su propia fragmentación y el fuego cruzado de la violencia. Del Prado, en ese contexto, insiste en la organización como tabla de salvación, pero la organización también se desgasta. Los sindicatos pierden fuerza en sectores golpeados por la crisis. La informalidad crece. La ciudad se llena de vendedores ambulantes, de economías de supervivencia que no encajan en el molde clásico del proletariado industrial. El país cambia de composición social a una velocidad que descoloca a los viejos manuales, y Del Prado, hombre de aparato, tiene que leer ese cambio sin traicionar su propia gramática política. No es fácil. No lo es para nadie, pero para alguien que ha construido su vida alrededor de la idea de partido, es especialmente duro aceptar que el sujeto social se mueve, se fragmenta, se reinventa. En IU, las tensiones se vuelven rupturas. La coalición empieza a resquebrajarse hacia fines de los 80. Las disputas internas, sumadas a la presión externa, erosionan su capacidad de presentarse como alternativa unificada, y en ese desgaste, la figura de Del Prado queda marcada por una ambivalencia. Para unos, es el ancla que evita que todo se convierta en espuma. Para otros, es el peso que impide maniobrar con rapidez en un mar embravecido. La línea vuelve a aparecer como imagen concreta. En el Congreso hay líneas de bancas, líneas de micrófonos, líneas de votación. En la calle hay líneas de policías, líneas de manifestantes, líneas de fuego cuando estalla un coche bomba. En la vida de Del Prado, la línea que separaba legalidad y clandestinidad nunca desaparece, solo cambia de lugar. A veces está en la puerta del local partidario, a veces está en el control de ingreso al Parlamento, a veces está en la llamada telefónica que se corta de golpe, a veces está en el silencio de un compañero que ya no contesta, y mientras tanto, el comunismo internacional, ese telón de fondo que durante décadas había dado sentido, apoyo, referencia, empieza a mostrar grietas cada vez más visibles. En los 80, la Unión Soviética entra en su propia crisis, perestroika, glasnost, reformas, debates que antes eran impensables. Para un partido como el PCP, históricamente alineado con Moscú, esas noticias no son solo internacionales, son íntimas, porque si el centro se mueve, la periferia tiembla. Y Del Prado, que había defendido la continuidad frente a las fracturas de los 60, ahora ve cómo la continuidad misma se vuelve incierta. En el Senado, en los comités, en las reuniones partidarias, la discusión se vuelve más compleja. Ya no es solo cómo enfrentar a la derecha o cómo sostener un frente. Es qué significa ser comunista cuando el modelo que durante décadas fue referencia se reforma, se critica, se desarma desde dentro. Del Prado no es un hombre de giros bruscos. Su estilo es resistir, ajustar sin romper, mantener el hilo, pero el hilo se adelgaza. Y aún así, su presencia institucional sigue siendo un hecho político de primer orden. Un dirigente comunista, formado en la clandestinidad, sentado en una cámara alta, hablando en nombre de una tradición que el Estado peruano había intentado borrar más de una vez, esa imagen resume una época, resume también una contradicción. El hombre que custodia la ortodoxia necesita del Parlamento para existir públicamente. El hombre que cree en la disciplina de partido tiene que convivir con la lógica del voto, del pacto, del titular. En los últimos años de la década, el Perú se acerca a un punto de quiebre. La crisis económica, la violencia, el descrédito de los partidos tradicionales, el cansancio social, todo se mezcla en un caldo espeso. La gente quiere orden, quiere pan, quiere luz, quiere que no explote nada en la esquina. Y cuando una sociedad llega a ese punto, la promesa de mano dura se vuelve tentadora. La democracia, que había regresado como llave, empieza a sentirse como puerta que no cierra bien. Del Prado, desde su banca y desde su partido, ve venir el cambio de clima. Lo ha visto antes, con otros nombres y otros uniformes. Sabe que cuando el miedo manda, la legalidad se encoge, y sabe que, en ese encogimiento, los primeros en ser señalados suelen ser los mismos de siempre. Los comunistas, los sindicalistas, los que protestan, los que incomodan. La paradoja de su vida pública se vuelve entonces más nítida. Para defender a su partido y su proyecto, necesita estar dentro del Estado. Pero estar dentro del Estado lo obliga a jugar con reglas que el Estado puede cambiar cuando quiera.
La línea, otra vez. Esa raya en el suelo que parece firme hasta que alguien pasa el trapo, y aún con todo, Del Prado sigue haciendo lo que ha hecho siempre. Sostener una estructura, sostener una memoria, sostener una disciplina, sostener una presencia. En el Perú de los 80, sostener ya es una forma de combate. No es épico, es agotador, es cotidiano. Es llegar a una sesión, leer un informe, hablar con un dirigente sindical que viene de provincia con los zapatos llenos de polvo, recibir noticias de un atentado, firmar un pronunciamiento, discutir una lista, apagar un incendio interno y volver a empezar al día siguiente. Porque la política, para él, nunca fue un relámpago, fue una lámpara de querosene. Poca luz, mucho humo, y la obligación de mantenerla encendida aunque el viento sople en contra. Y el viento, en el Perú, ya está cambiando de dirección. En 1990, el viento no solo cambia de dirección, cambia de temperatura, se vuelve un aire más seco, más cortante, como esos inviernos limeños en que la garúa no cae en gotas, sino en una película fría que se pega a la piel y a las paredes. El país llega a las elecciones con el estómago vacío y la cabeza llena de ruido. Hiperinflación, apagones, colas, billetes que pierden valor mientras uno los cuenta, y una guerra interna que ya no es noticia de provincias, sino rutina nacional. En ese clima, la política deja de ser una conversación sobre futuro y se convierte en una búsqueda desesperada de salida. La izquierda, que en los primeros años de la década había olido a alternativa, llega a 1990 con el traje arrugado y las costuras abiertas, Izquierda Unida, aquella constelación que había logrado juntar siglas, temperamentos y tradiciones, se desgasta en disputas internas, en recelos acumulados, en la pelea por el timón cuando el barco ya hace agua. La gente mira ese espectáculo con una mezcla de tristeza y fastidio, porque cuando el pan falta, la paciencia se vuelve un lujo, y cuando el miedo manda, la pluralidad parece un capricho. Jorge del Prado, que había aprendido a leer el país por señales pequeñas, un sindicato que ya no convoca, un comité barrial que se vacía, un volante que ya no se reparte, porque nadie quiere cargar papel comprometedor. Ve cómo se estrecha el corredor por el que su generación había caminado durante décadas. La línea vuelve a aparecer, pero ahora como una línea de fuga. ¿Por dónde se escapa cuando el suelo se hunde? ¿Por dónde se sostiene un partido cuando el mundo que lo alimentaba se desarma? En 1990 gana Alberto Fujimori, un outsider que llega con discurso de antipolítica, de eficiencia, de no más palabreo. El país, cansado de promesas, compra la idea de un técnico con manos libres, y las manos libres, en el Perú, suelen terminar en puños. Al principio, muchos no lo ven, o no quieren verlo, porque el hambre y el miedo son malos consejeros, pero consejeros insistentes, el shock económico cae como un mazazo, precios liberados, tarifas que se disparan, salarios pulverizados, la vida cotidiana se vuelve una contabilidad de supervivencia. ¿Cuánto cuesta el arroz hoy? ¿Cuánto costará mañana? ¿Cuánto alcanza para el pasaje? ¿Cuánto para el querosene? ¿Cuánto para el cuaderno del niño? En los mercados, los números cambian con una velocidad que parece burla. En los barrios, la gente aprende a cocinar con menos, a estirar el aceite, a reemplazar la carne por lo que haya. Y en ese paisaje, la política institucional se vuelve todavía más frágil. ¿Qué significa un debate parlamentario cuando la olla está vacía? Del Prado, hombre de partido, no es un romántico de la miseria. Su comunismo siempre tuvo una obsesión práctica: organización, disciplina, estructura. Pero la estructura se enfrenta a un país que se informaliza a pasos agigantados. El obrero industrial, figura central del imaginario clásico, ya no es el centro de gravedad. Crecen los ambulantes, los microemprendimientos de necesidad, los trabajos sin contrato, sin sindicato, sin horario fijo. La ciudad se llena de economías de esquina, de puestos improvisados, de rutas de combi que parecen venas desordenadas, y el partido, que sabe moverse en fábricas, en federaciones, en sindicatos, tiene que aprender a moverse en un mundo donde la gente trabaja sola, compite sola, sobrevive sola. La violencia, mientras tanto, no afloja. Sendero Luminoso golpea con una crueldad que busca quebrar el nervio del país. Coches bomba, asesinatos, apagones que convierten la noche en un territorio de sombras. El MRTA también actúa, con otra lógica, pero en el mismo escenario de descomposición, y el Estado responde con una maquinaria que mezcla eficacia con brutalidad.
inteligencia con arbitrariedad. En ese choque, los derechos humanos se vuelven palabra peligrosa. Para unos es defensa de la vida, para otros es sospecha de complicidad. La línea que separa denuncia y estigma se vuelve finísima. Del Prado carga con una doble herencia. Por un lado, la memoria de la persecución anticomunista de décadas anteriores. Expedientes, allanamientos, cárceles, clandestinidad. Por otro, la necesidad de diferenciarse con claridad de la estrategia senderista, que no solo desafía al Estado, sino que desprecia y ataca a la izquierda legal, a los sindicatos, a los dirigentes populares que no se someten. En esos años, ser comunista ortodoxo, de partido, alineado con una tradición internacional, no te protege de nada, te expone por ambos lados. Y sin embargo, Del Prado insiste en sostener la frontera. No se puede combatir el terror con terror. No se puede llamar revolución a la masacre. No se puede defender al pueblo asesinándolo. En abril de 1992 llega el golpe que muchos intuían y que otros se negaban a creer posible. El autogolpe de Fujimori disuelve el Congreso, interviene el Poder Judicial, gobierna por decreto con respaldo militar. La escena es casi cinematográfica en su frialdad. Tanques, comunicados, un país que se despierta con la noticia de que la República ha sido suspendida como si fuera un trámite. Para Del Prado, que había pasado media vida entrando y saliendo de la legalidad, como quien cruza una calle vigilada, ese momento tiene un sabor viejo. No es sorpresa, es confirmación. La llave de la democracia, otra vez, era prestada. El Senado, esa cámara alta, donde un comunista había podido hablar con micrófono oficial, desaparece. Se apaga una luz institucional que para Del Prado no era comodidad, sino conquista histórica. Y con esa luz se apaga también una forma de hacer política. La del debate largo, la del reglamento, la de la comisión, la del acta. Lo que viene es otra música. Decretos, paquetes, decisiones rápidas, un Estado que se presenta como empresa de emergencia. La izquierda queda golpeada, no solo por el autogolpe, sino por el clima social que lo tolera e incluso lo aplaude. Porque el país está exhausto, porque la violencia ha convertido la seguridad en obsesión, porque la economía ha convertido la estabilidad en fetiche, y porque los partidos tradicionales han perdido credibilidad. En ese contexto, denunciar el autoritarismo suena, para muchos, como un lujo de políticos. Del Prado lo sabe, y aún así, su instinto no cambia. Cuando el poder se concentra sin control, la puerta se cierra, y cuando la puerta se cierra, los primeros en quedarse afuera, o en ser empujados hacia afuera, suelen ser los mismos de siempre. Pero el golpe de 1992 no ocurre en un vacío, ocurre en un mundo que también se está desarmando. Entre 1989 y 1991, el bloque soviético colapsa, caen regímenes, se derrumba el muro, se disuelve la Unión Soviética. Para el comunismo latinoamericano de tradición moscovita, eso no es solo geopolítica, es terremoto íntimo. Durante décadas, la línea internacional había sido referencia, apoyo, horizonte, a veces tutela. De pronto el horizonte se vuelve niebla. En los locales partidarios, los que quedan, los que sobreviven, la conversación cambia de tono. Ya no es solo cómo enfrentar a la derecha peruana, o cómo reconstruir un frente, es cómo explicar el mundo, cuando el mundo que te explicaba a ti se ha caído. ¿Qué significa ser comunista cuando el socialismo real se convierte, en el discurso dominante, en sinónimo de fracaso? ¿Cómo sostener una identidad política cuando el adversario no solo te combate, sino que te declara históricamente derrotado? Del Prado, formado en una cultura de continuidad, no es un hombre de conversiones repentinas, no se vuelve socialdemócrata de un día para otro, no reniega de su biografía, pero tampoco puede ignorar el golpe simbólico. La palabra comunista, que ya era estigma en el Perú, se vuelve aún más pesada. Y el partido, que había sobrevivido a proscripciones y cárceles, ahora enfrenta una proscripción más sutil, la del sentido, la del ¿para qué? En los 90, además, el Estado fujimorista desarrolla una forma de control que no necesita siempre la bota visible, usa medios, usa propaganda, usa el descrédito sistemático del adversario. La política se vuelve espectáculo de acusaciones, la corrupción se vuelve sistema, y la oposición, fragmentada, intenta respirar en un ambiente donde cada crítica puede ser devuelta como defensa del terrorismo o como obstáculo para la modernización. Del Prado, ya mayor,
se mueve en ese escenario con la obstinación de quien ha visto demasiadas veces el péndulo. Su figura, para las nuevas generaciones, puede parecer de otra época. Un dirigente de aparato, de comité, de disciplina, de línea, pero esa misma rigidez es también su forma de resistencia, porque cuando todo se vuelve líquido, las lealtades, los partidos, las ideologías, él se aferra a la idea de que sin organización no hay política popular, solo indignación dispersa. La izquierda peruana, en esos años, vive una crisis que no es solo electoral, es una crisis de lenguaje. Las palabras que antes ordenaban el mundo, clase, imperialismo, frente, centralismo, revolución, suenan para muchos como ecos. Mientras tanto, el país se llena de nuevas palabras. Privatización, competitividad, focalización, gobernabilidad, palabras de tecnocracia, palabras de informe, palabras que no prometen justicia, prometen eficiencia. Y la eficiencia en un país cansado se vende bien. Del Prado observa cómo el Estado vende empresas públicas, cómo se reconfigura la economía, cómo se debilitan viejas formas de organización laboral. Para un comunista, la privatización no es solo un cambio administrativo, es un cambio de correlación social, menos sindicatos fuertes, más contratos temporales, más miedo a perder el trabajo, y el miedo, otra vez, disciplina mejor que cualquier comité. En paralelo, la captura de Abimael Guzmán en 1992 cambia el curso de la guerra interna, Sendero pierde dirección central, se fragmenta, se debilita. El Estado presenta esa victoria como legitimación total del régimen, y mucha gente lo cree, porque la paz, o la promesa de paz, es un argumento poderoso, pero la paz llega mezclada con autoritarismo, con corrupción, con control, una paz con factura. Para Del Prado, que siempre defendió la necesidad de combatir la violencia sin destruir la legalidad, el dilema se vuelve amargo. El país respira un poco más, pero respira dentro de una habitación cerrada, y él conoce bien las habitaciones cerradas, sabe que el aire se acaba. En esos años finales, su papel ya no es el del senador que interviene en el hemiciclo. Ese hemiciclo ya no existe, sino el del dirigente, histórico que intenta mantener un hilo de continuidad en medio del derrumbe. Continuidad no como nostalgia, sino como memoria organizada. Porque sin memoria, la política se vuelve repetición de errores con nombres nuevos. La vida de partido, en los 90, tiene otra textura. Menos masas, menos mítines grandes, menos prensa propia con impacto nacional, más reuniones pequeñas, más discusiones sobre cómo sobrevivir, más esfuerzos por sostener locales, por mantener cuadros, por no perder la cadena de transmisión entre generaciones. La línea se convierte en algo casi físico. Una línea de teléfonos que a veces no funciona, una línea de contacto con provincias, una línea de militantes que envejecen, una línea de jóvenes que llegan con otras preguntas y menos paciencia para los rituales. Del Prado, con su estilo de organizador, insiste en la formación, en la lectura, en la disciplina. Para algunos eso es terquedad, para otros es dignidad. En un país donde la política se ha vuelto marketing, la terquedad puede ser la última forma de coherencia, pero la coherencia también puede ser jaula, y esa es la tragedia silenciosa de los viejos partidos. Lo que los salvó durante décadas, la disciplina, la estructura, la fidelidad a una línea, puede impedirles adaptarse cuando el mundo cambia de idioma. Aún así, hay algo que Del Prado no pierde: el olfato para las puertas. En los 90, las puertas no se cierran con candado visible. Se cierran con indiferencia, con ridiculización, con invisibilización. Se cierran cuando los medios no te llaman, se cierran cuando tu denuncia no circula, se cierran cuando tu historia se reduce a caricatura. Y él, que había sobrevivido a la clandestinidad física, enfrenta ahora una clandestinidad simbólica. Existir sin ser visto. Su biografía, sin embargo, no se deja borrar tan fácil, porque Del Prado no fue un comentarista, fue un constructor de aparato, y los aparatos dejan huellas, sindicatos que alguna vez se organizaron, cuadros que aprendieron a leer un balance y una coyuntura, redes de solidaridad que funcionaron cuando el Estado perseguía. En el Perú del siglo XX, donde la represión fue intermitente pero constante, esa capacidad de sostener redes fue una forma de poder, un poder discreto. Un poder que no siempre se traduce en votos, pero que se traduce en supervivencia. En los últimos años de su vida, el país sigue girando, Fujimori se reelige, el régimen se endurece, la corrupción se profundiza,
La oposición intenta articularse, pero el terreno está minado. Del Prado, ya en la vejez, mira ese panorama con una mezcla de familiaridad y extrañeza. Familiaridad, porque el autoritarismo no es novedad. Extrañeza, porque el autoritarismo ahora viene envuelto en lenguaje de modernización, en promesas de eficiencia, en estadísticas de crecimiento que conviven con desigualdad persistente, y mientras tanto, el comunismo internacional, ya sin centro soviético, se reconfigura en múltiples direcciones. Algunos partidos se renuevan, otros se disuelven, otros se vuelven testimoniales. En América Latina, la izquierda empieza a buscar nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevas alianzas, pero en el Perú de los 90, esa búsqueda ocurre bajo la sombra de la guerra interna reciente y bajo el peso del fujimorismo. La palabra izquierda carga con sospechas, con miedos, con campañas de estigmatización, y Del Prado, símbolo de una izquierda comunista clásica, carga con todo eso encima como si fuera un abrigo pesado que ya no abriga, pero que no se puede dejar, porque es parte del cuerpo. La muerte le llega el 17 de enero de 1999. Lima en enero es otra ciudad. Más luz, más calor, un cielo que a veces se despeja y deja ver un azul que parece ajeno a la historia. Pero la historia no se detiene por el clima. La muerte de Del Prado cierra un ciclo humano que atravesó casi todo el siglo XX peruano. Desde el Perú oligárquico y convulso de 1900, las primeras décadas, pasando por dictaduras, proscripciones, aperturas, frentes, parlamento, violencia interna, hasta el autoritarismo tecnocrático de los 90, queda entonces la figura y queda la paradoja que lo acompañó como sombra. El hombre que vivió entre puertas cerradas terminó caminando por pasillos oficiales. El dirigente que defendió una ortodoxia férrea tuvo que practicar una y otra vez el arte del ajuste táctico para no desaparecer. El comunista que creyó en una línea internacional vio cómo esa línea se rompía en el mapa, pero aún así siguió, trazando líneas en el suelo peruano para separar lo que consideraba irrenunciable de lo que era negociable. Su legado no es cómodo, no cabe en estampitas, porque Del Prado representa una tradición que fue, al mismo tiempo, escuela de organización y máquina de rigidez, refugio para perseguidos, y estructura que podía asfixiar disidencias, resistencia frente al Estado y, cuando tocó, presencia dentro del Estado. En un país donde la política suele ser fogonazo, él fue persistencia, y la persistencia a veces es heroica, a veces es obstinada, a veces es ambas cosas a la vez. La línea que marcó su vida no fue una sola, fue la línea del partido, con sus congresos, sus comités, sus resoluciones, fue la línea de la clandestinidad, con sus imprentas ocultas, sus nombres en clave, sus reuniones discretas, fue la línea del hemiciclo, con micrófonos y actas, fue la línea del miedo, cuando la violencia convirtió a todos en sospechosos, y fue, al final, la línea del tiempo, esa frontera inevitable que separa a una generación de otra, a un siglo de otro, a un lenguaje político de otro. Cuando Del Prado muere, el Perú todavía no ha cerrado su propia herida. La Comisión de la Verdad aún no ha escrito su relato completo. El fujimorismo aún no ha caído. La izquierda aún no ha encontrado una forma estable de recomponerse, pero su vida queda como un mapa de tensiones, entre disciplina y adaptación, entre legalidad y clandestinidad, entre la calle y el Estado, entre la fe en una historia universal y la terquedad de un país concreto, desigual, cambiante, indócil, y quizá por eso su figura sigue siendo útil para entender algo esencial del siglo XX latinoamericano, que sobrevivir, para ciertas corrientes políticas, no fue solo ganar o perder elecciones, fue aprender a existir cuando te quieren borrar, fue mantener una organización cuando el mundo te empuja a la dispersión, fue caminar una y otra vez sobre esa cuerda tensa que en el Perú nunca deja de vibrar, porque aquí la continuidad no es un camino, es una frontera, una línea dibujada a pulso, y Del Prado pasó la vida entera cuidando que esa línea no desapareciera.